Gloria a Dios por este momento tan maravilloso. Una de las cosas que más me gustan a mí es alabar al Señor. Amén. ¿Quiénes vinieron ayer a la charla? En la mano. Oigan, no saben lo que se perdieron. No saben, Dios mío, es como, qué charla tan hermosa que hubo yo, tan edificante. Bueno, y lo triste es que se anunció con anterioridad, se anunció con tiempo para que la iglesia viniera, porque la idea es que nos edifiquemos, que crezcamos en santidad, en obediencia, en conocimiento. Pero bueno, gloria a Dios por los que vinieron. Amén. Y voy a tratar un tema bien interesante. Ismael, colóqueme la. Ah, no ha llegado Ismael. Pero mientras que Ismael llega, les voy a hablar. Eh, en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es tipo y figura de todo. Él aparece en el Génesis, aparece en el Éxodo, no como Cristo, sino como figura. En el Éxodo, ¿en qué aparece? En los milagros, en las señales, en los prodigios, en la nube que cubría al pueblo, en la columna que les daba calor y les daba guía. Lo vemos a lo largo y ancho de todo el Evangelio, y en esta mañana quiero hablarles acerca del arca del pacto. Y he titulado esta enseñanza para hoy, Llevando el arca a casa. ¿Y por qué es tan importante? El arca fue hecha, ya está la imagen ahí, sí. Esto fue hecho en medio del desierto. Fue hecho con madera de acacia y recubierto en oro. Estos dos ángeles que ustedes ven aquí fueron hechos labrados con martillo y cincel. Era oro sólido, oro puro. Y esto tipificaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Era un objeto de suma reverencia, de mucho respeto, porque tipificaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. No lo podían llevar de cualquier manera, no se podían acercar a él de cualquier manera. Solamente lo podía ver un hombre una vez al año. De todo un pueblo de 3 millones o 4 millones, solamente un hombre tenía el privilegio de verla una sola vez al año. Y cuando ese hombre entraba, se tenía que asegurar que estaba santo, pero santo, resanto, y si no se moría. Entonces, ellos en la túnica del sumo sacerdote le colocaban campanitas aquí en la parte. Y cuando él caminaba dentro del tabernáculo, todo el mundo escuchaba, está vivo, está vivo. Cuando paraban, valió, se murió. Porque no entró en santidad, porque había algo en su corazón, había algo en su mente, había algo que lo hacía aborrecible a los ojos de Dios. Y como nadie podía entrar, entonces él siempre entraba amarrado de la cintura con una soga. Entonces cuando moría, lo sacaban. Eso era cosa seria, era cosa seria. Con decirles que en una ocasión, por causa del pecado, Israel fue vencido y perdieron el arca del pacto. La tomaron los filisteos. ¿Qué pasó? Como esa arca tipificaba la presencia de Dios, cuando los filisteos lo tuvieron, pensaron que era cualquier trofeo de guerra y la colocaron junto a sus dioses de palo, de piedra, y al otro día amanecieron sin brazos y sin cabeza los dioses de palo. Y el pueblo se empezó a enfermar, se levantó una plaga de ratones impresionantes, se le dan ratones dentro de las ollas, debajo de las camas, en los zapatos, eso era impresionante, ratas por todo lado. Y el pueblo se empezó a enfermar de tumores, las mujeres, los hombres, los niños. Entonces este pueblo en medio de su ignorancia dijo, este Dios es más fuerte que nosotros, devolvamos esta arca, porque si no nos va a matar, nos va a exterminar el furor de este Dios no nos ama, no hay sacrificio que hagamos, no hay ofrenda porque Él no quiere nada con nosotros. Y es que Dios no quiere nada con el pagano, Dios no quiere nada con el pecador, nada, el Señor no quiere nada. ¿Qué pasó? Que ellos hicieron unos tumores en oro, hicieron unas ratas en oro y las colocaron junto hicieron un carruaje y, y se la amarraron a un buey y el buey se fue dirigiendo hacia Israel, hacia la frontera. Cuando el arca llegó a una ciudad, el pueblo pues entró en alegría, el arca del pacto, no lo habían visto, pero lo estaban viendo por curiosidad. Y dice la palabra, lo pueden buscar ahí en el libro de la primera carta, en el primer libro de Samuel, que el pueblo de esa ciudad se alegró tanto que corrieron a mirar el arca. Y se pararon 50.000
60 hombres a mirar por dentro y murieron todos. Con solo mirarla, ninguno la tocó. Con solo hacer así, por chismosos, se murieron. Pero es que Dios aborrece a los chismosos. No mire lo que no tenga que mirar. No mire pornografía porque se va a morir. Sencillo. ¿Qué pasó con esta gente? Entraron en tanto pánico que cogieron el arca y la metieron en la casa de un señor que se llamaba Abinadab. ¿Ok? Ahí queda la historia. Ahora vamos a la palabra de Dios. ¿Ok? Para que, les di esta antesala para que se empaparan de la situación del por qué lo que voy a leer. Amén. Entonces vamos a la palabra. Mejor me acompañan a la primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 14. El que no tenga una Biblia, levante su mano, por favor. Aquí le damos Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 14. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Préstenle mucha atención a esta enseñanza. Estamos hablando y vamos a leer acerca del primer libro de Crónicas. Eso está entre el Génesis y el Apocalipsis, fácil. En el capítulo 13 está después del 12, antes del 14. No hay pérdida. Y leemos la palabra en esta mañana en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Por qué tenemos que ser nosotros escandalosos? Cuando llegan aquí, griten, silben, aúllen de alegría. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Padre, yo te doy gracias, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te bendigo y oro, Padre Santo, para que esta enseñanza toque lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve, Señor, a ser celosos por las cosas santas, por las cosas puras, por lo que es verdadero y excelso, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te lo oro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Les conté la historia de que el arca había sido tomada y que porque habían 50,000, 60 chismosos murieron y el arca fue llevada a la casa de Abinadab. El nombre de Abinadab, a mí me gusta averiguar porque todos los nombres hebreos tienen una traducción, tienen un significado. Y el nombre de Abinadab se traduce: mi padre es noble, significa ese nombre. Abinadab era levita. Levita era la persona que tenía la capacitación, tenía el linaje de trabajar en las cosas cercanas al tabernáculo. Entonces ellos podían estar acarriendo el agua, podían estar ayudando a sacrificar los animales, pudiendo llevar las porciones de carne al altar, podían estar llevando el aceite para que la lámpara estuviera encendida. Bueno, todo lo concerniente al altar. O sea, él tenía capacitación y entendía lo que era estar cerca de la presencia. Él no era un neófito, él sabía. Había sido capacitado, tenía entendimiento que era el arca, que tipificaba y qué poder había en ella. ¿Ok? Sin embargo, cuando leemos terminando en el libro de Samuel, dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años y no pasó nada.
Y eso sigue pasando hoy en día. Hay cristianos que vienen a una iglesia 5, 10, 15, se mueren y entraron como vinieron. Hinchos de demonios, con el mismo carácter picho. No cambiaron. Cambiaron fue de ropa, crecieron, se hicieron viejos, quedaron calvos, pero no hubo cambio en sí. Este hombre tuvo el arca 20 años en su casa y no pasó nada. Y era un levita, era un hombre conocedor de la palabra, era un hombre que sabía para qué había sido llamado, para qué había sido redimido y cuál era su función delante de Dios, y más aún teniendo el arca dentro de su casa, delante de sus hijos y delante de su esposa, y no pasó nada, ni con él, ni con su esposa, ni con sus hijos. Entonces vemos que la culpa no fue del arca, la culpa no fue de Dios, la culpa fue de la persona que tuvo la responsabilidad de guardar ese tesoro, esa presencia tan hermosa que era el arca de Jehová. Sin embargo, cuando el rey David sube al trono, que ya lo ungen como rey y toma la ciudad de Jerusalén, dice, voy a hacer aquí tabernáculo, templo para mi Dios, y se dispone en su corazón llevar el arca, traerla de la casa de Abinadab y arrimarla a Jerusalén, a meterla dentro de la ciudad. Y armó una gran fiesta, como ya iban con panderos, címbalos, guitarras, trompetas, con todo. Es más, era tanta la fiesta que todo el pueblo salía a recibir la fiesta, porque era a recibir el arca, porque era la presencia de Dios que iba a habitar en medio del pueblo, como Dios siempre ha creído, ¿cierto? Pero David tomó esa decisión de llevar el arca a Jerusalén porque escuchó que el arca llevaba 3 meses, o él sabía que llevaba 3 meses en la casa de Obed-edom, y que todo en la casa de Obed-edom había prosperado. O sea, si habían enfermos en la casa de Obed-edom, quedaron todos sanos. Si había escasez en la comida, empezó a sobreabundar la harina, el aceite, las frutas, la carne, empezó a sobreabundar todo. Si había escasez económica, empezó el hombre a pagar sus deudas, sus compromisos, y empezó de pedir prestado a prestar. Fíjese todo lo que pasó en la casa de Obed-edom en 3 meses, lo que no sucedió en la casa de Abinadab por 20 años. ¿Por qué? Porque fíjese cómo, o qué traduce el nombre de Obed-edom. Fiel traduce también la palabra adorador, siervo y servicial. Vea todo lo que traduce el nombre de Obed-edom. Entonces, Obed-edom era un hombre fiel a las cosas de Dios. ¿Por qué era fiel? Porque él sabía que tenía que orar todos los días, sin pretextos, sin disculpas, sin argumentos, que estoy cansado, fue que me acosté tarde. O sea que todos los días tenía que orar y buscar la presencia de Dios. Él sabía que todos los días tenía que leer la Torá porque necesitaba alimentarse de Dios. Él sabía que todos los días tenía que alabar y glorificar a Dios porque eso le gusta a Dios y para eso él había sido llamado y para eso él había sido redimido. Cuando ese hombre cabeza, fíjese que él no mandaba a la mujer, era él, porque el Señor le llama la atención es a los hombres, a los sacerdotes. Usted y yo, hermanos, somos los sacerdotes. El día que usted parta de este mundo, a usted lo van a llamar allá, Jairo, Señor, aquí estoy, venga a rendirme cuentas. ¿Qué pasó con la vida de David? ¿Qué pasó con la vida de Caterine? ¿Qué pasó con la vida de Ismael, de Jairo Leonardo? ¿Qué pasó con la vida de su marido? Yo tengo que dar cuentas. Yo tengo que pararme y dar cuenta ya. Jairo, ¿por qué no hubo bendición en su casa? Fue que no, mi hijo, usted no hizo lo que tenía que hacer. Porque vamos a llegar allá con un libro de argumentos y déjame decirle que Dios no come de argumentos. Usted le echa carreta a su mujer, le echa carreta a la mamá, le echa carreta al pastor, pero con Dios. No pierda saliva, que no pasa. Entonces, Obed-edom era un hombre fiel, era adorador, era siervo. Nosotros somos siervos porque fuimos comprados a precio de sangre. Antes le servíamos a Satanás y le diezmamos a Satanás. ¿Sabe cómo le diezmamos a Satanás? Cuando usted compraba el loto, el baloto, el rigoto y todo eso para hacerse millonario, él está sembrando a Satanás. Pero viene aquí a darle lo que el Señor le está dando, entonces ahí sí le pasa lo del espíritu de Barney. Ya no le llega la manito al bolsillo. Ya no le llegan al bolsillo. ¿Serio? Se le recogen, no grave. Entonces, el mundo entero está en caos y estamos mal porque nosotros los hombres, la iglesia, no estamos llevando la presencia a nuestras casas. Llegamos a la iglesia, disfrutamos aquí.
lloramos, nos quebrantamos, danzamos, pero salimos a la casa y ahí mismo, vamos a ministrarnos con nuestro hermano el pastor López, con el hermano Didi Jack, ¿cómo es? Gigi Kanki, ¿cómo es? Didi Yang, bueno, por ahí saben más que yo, ¿cierto? Pooh Daddy y después esa vaina. Entonces, ¿qué están llamando a la casa? Si lo que estamos escuchando aquí en la iglesia tiene que ser compatible con lo que tenemos que escuchar en la casa. Venimos a la iglesia, alabamos, adoramos, pero en nuestra casa allá sí no entra Dios. Dios es para la iglesia nomás. En la casa mía no entra Dios, sino entra Vicente Fernández, entran los charchaleros y no pasa. El arca del pacto, la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-edom. ¿Dónde tiene que estar la presencia de Dios? En nuestras casas, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestro hogar. ¿Qué quiere decir? Que cuando Obed-edom vio el arca, la bendición que tuvo, él tuvo que cambiar. Si le gustaban las chelas, tuvo que dejar de tomar chelas. Si le gustaba el vicio, tuvo que dejar el vicio. Si le gustaba la pornografía, tuvo que sacar la pornografía. Si era grosero, tuvo que cambiar. Porque Dios no va a bendecir al que continúa en el mundo. Dios no bendice el pecado, hermano. ¿Qué pasó con Obed-edom? Perdón, con Abinadab, que tuvo el arca 20 años? Él no cambió. Ni él ni su familia. El arca entró, reposó y salió y siguieron tal cual. Pero sin embargo, cuando el arca llegó a la casa de Obed-edom, hubieron cambios. Toda la ciudad se enteró que algo raro pasaba en la casa de Obed-edom y que era la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿la gente se está dando cuenta que en mi casa y en mi hogar ha habido cambios o sigamos lo mismo, como llegamos? Porque el pueblo se dio cuenta que en la casa de Obed-edom algo raro había pasado. Empezó a ser bendecido en todo. Entonces tuvo que haber hecho algo Obed-edom que llamó la atención para que Dios lo bendijera. Dios no va a bendecir el pecado, jamás. Y si no hay bendición en la casa, donde tiene que haber bendición, no va a haber bendición afuera en el mundo. No va a haber bendición en su trabajo, no va a haber bendición en sus hijos en el colegio, no va a haber bendición por ningún lado, porque la bendición tiene que reposar en la casa. Tus hijos tienen que salir bendecidos de su casa para el colegio, tú tienes que salir bendecido de tu casa para tu trabajo, tu esposa tiene que salir bendecida de tu casa hacia su trabajo, y si no hay bendición, ¿cómo estamos saliendo? ¿A quién estás metiendo a tu casa? ¿A quién estamos metiendo en mi casa? Yo tengo un hermano que él ya, gloria a Dios, ya no toma. Pero llegó un diciembre, hermano, en mi casa no se toma. Sorry, lo siento, maestro. Pero que usted tomaba, usted viene, ya no tomo, hermano. Pero estamos en diciembre. Me vale, ya no, ya no. Y ese Jairo que usted conoció, que era grosero, que tomaba aguardiente, whisky, chicha, guarapo y fumaba marihuana, ya ese se murió. Tenemos que aprender a ser radicales, porque vivimos pidiendo, Señor, bendízame, Señor, ayúdame, Señor, socórrame, pero no queremos dar cambios. O a usted le aumentan por su buena cara en el trabajo. Si usted pide aumento, tiene que trabajar más. Tiene que demostrar que sabe, que puede y que tiene ganas, ¿no? A no le van aquí por su bello rostro. A nadie. Tiene que demostrar que tiene capacidades y le aumentan. Pues así pasa con Dios. Si usted le demuestra que lo quiere, que es fiel, Dios te va a empezar a bendecir. Y no vas a tener que sufrir. ¿Yo qué hago que no tengo trabajo? ¿Yo qué hago que estoy bendecido? No estoy bendecido. ¿Por qué estoy tan endeudado? Porque algo está pasando en tu vida. El problema no es del pastor. El problema no es de la iglesia. El problema es tuyo. Satanás estuvo en la mejor iglesia, en el cielo. Tuvo a los mejores hermanos, los ángeles. Tuvo el mejor pastor, Dios, y se contaminó. Jesús estuvo aquí en la tierra y le dio el privilegio a Judas de estar con el mejor pastor. Jesús se identificaba en la palabra como el pastor de los pastores. Y se perdió Judas. Entonces, ¿la culpa fue de Jesús? La culpa fue de Judas, que fue terco, necio, obstinado. ¿Y cómo terminó? Ahorcado. Los rebeldes terminan ahorcados, con las tripas por fuera. Ahí lo dice la Biblia. Después le empezó el remordimiento. Cuando se arrepintió ya fue tarde. Amén. Entonces yo quiero que entendamos que para que la presencia de Dios venga a nuestra casa tenemos que volvernos a la oración de corazón.
Este ejercicio que estamos haciendo con los grupos de intercesión van a empezar a verse en cambio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ya estamos viendo cambios. ¿Ya? Pero necesitamos que los que están al frente de los grupos de oración y los que están participando en los grupos sean consistentes. Que oremos de corazón y le creemos, que le demos que le demos al Señor ese espacio, porque usted no está orando a través de un aparato sino que usted está trayendo la presencia de Dios a su casa. Está trayendo lo de Dios a sus hijos, está trayendo lo de Dios a su corazón y a su entorno. Eso es la oración. Obed-Edom era un hombre de oración. Cuando usted ora, los aires espirituales en su casa se limpian. Se va el pecado, la inmundicia, se va lo aborrecible y se empieza a establecer. La oración es llamarlo de Dios. Si usted no está orando, ¿quién está entrando? Satanás es un salteador. Ese entra sin golpear la puerta. Por eso es que el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y toco. El Señor va a tocar a tu puerta para que tú la abras. Él no va a entrar a la fuerza. Tú tienes que aceptarlo de corazón. Señor, te acepto y te recibo como mi Señor. Amén. Satanás te toma la fuerza, te engaña, te usurpa y te lleva de las orejas a pecar. Jesús no te va a llevar no te va a forzar a nada. Amén. Entonces vamos a ver qué tipifica el arca del pacto. Como ustedes ven, era un objeto de oro puro, purísimo, hecho en madera de acacio y forrado en oro. Esto que ustedes ven así tan bonito, tipifica a Cristo Jesús. Es tipo y modelo de Jesús, por su santidad, por su belleza, por su hermosura, por su pureza, ¿cierto? El oro tipifica la divinidad de Cristo, porque Él es el único Dios verdadero, el unigénito del Padre, el santo, el ahora, el antes y el ahora y el después, y el después por toda la eternidad. Eso tipifica el arca del pacto, a Cristo Jesús. La presencia, la persona que lleva a Cristo en su corazón es más que vencedor, es un triunfador. Va a tener problemas, va a tener dificultades, pero todo va a ser victorioso. Va a tener escasez, pero el Señor lo va a bendecir. Va a tener enfermedad, pero el Señor lo va a curar. Va a tener problemas, pero el Señor lo va a bendecir. Esa es la bendición de aprender a llevar a Cristo Jesús en su corazón. Y si usted lo lleva en su corazón, Cristo Jesús va a todas partes. Usted tiene que aprender a levantar un altar en su corazón para Cristo Jesús. Que Él sea el número uno. El número uno en su mente, en sus palabras, en sus actuares, en su vivir. Amén. ¿Qué más había dentro del arca? Porque este objeto no era realmente un cajón vacío. Adentro estaban las tablas de la ley. ¿Qué tipifican la tabla de la ley? El fundamento, la palabra viva, la palabra rema, lo que te da vida a ti y a mí. Esto es valiosísimo. Nosotros la miramos con desprecio, las tiramos, no la leemos, la menospreciamos. Pero hay pueblos y naciones que se hacen matar por una Biblia. En la China llega una Biblia así y lo primero que hacen es romperla por hojitas y se las aprenden de memoria. El que logró coger 3 hojas se las memoriza que le queden claritas. Y usted que tiene la posibilidad de tener aquí en la Biblia, pasan las semanas ni que la mira. Toca una Biblia cuando viene aquí a la iglesia y eso. Cuando es la presencia del Dios vivo. ¿Sabe qué es lo que dice en Juan capítulo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta es la luz de tu vida. Esto es lo que te va a traer luz a tu casa. Esto es lo que va a traer luz a tu mente y a tu corazón. Esto es lo que va a traer convencimiento y te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio el día que tú te conductes a leer la Biblia. Mientras que tú no leas la Biblia, tú no vas a entender. Y vas a vivir en el desierto y vas a morir en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Salieron 2,5 millones de israelitas de la esclavitud, pero por no obedecer murieron en el desierto, quedaron esparcidos a lo largo de todo el desierto. Mi pregunta ¿era culpa de Dios? El viaje duraba 15 días, como irnos de aquí a la Florida a pie. En 15 días la hacemos suavecito. Pero por su terquedad y su obstinación y su rebeldía murieron. Cristo tipifica la presencia, Él vino a pagar el precio por ti. Y dentro de Él estaba la palabra y la palabra es Él. Y Él nos la está entregando hoy en día, la palabra.
La palabra de vida, la que trae luz, entendimiento y revelación. Esto estaban las tablas de la ley dentro del arca del pacto. ¿Qué más había dentro del arca? Estaba el maná. El maná era el alimento con el cual el Señor sostuvo o mantuvo el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Había un recipiente con maná, con una pequeña porción de maná. Jesús es el maná tuyo y mío. Él es el que él dijo, yo soy el pan de vida. Dijo él, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Muchas veces es más importante salir de tu casa con una palabra de Dios en tu corazón y en tu mente que salir con una buena arepa. Porque la arepa, usted llega al trabajo y ¡puf!, se le fue la letrina. Pero la palabra queda en tu corazón, la palabra queda en tu mente, la palabra queda en tu espíritu. Y por buena y dura que sea la arepa, no lo va a defender a usted de un balazo. No lo va a defender de un accidente. Amén. Amen la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es vida, es poder. Aquel que la ama, la quiere. ¿Qué más había dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón era una vara de almendro que, estando en el desierto, los príncipes se insubordinaron contra Moisés porque querían suplantar o querían coger el cargo de sumo sacerdote de Aarón. Entonces Dios dijo, ok, listo, les voy a demostrar quién va a ser la familia que va a ser sumos sacerdotes por toda la eternidad. Entonces dijo, los príncipes, cada príncipe, cada tribu, tráigame una vara de almendro. Llegaron las 12 varas secas, 12 palos, 12 chamizos secos, y las pusieron ahí, cada uno marcada. Las metieron dentro del tabernáculo. Al otro día, cuando abrieron, la metieron dentro del arca del pacto. Al otro día, cuando vieron el arca del pacto, la única vara reverdecida, con hojas verdes y con frutos comestibles, era la vara de Aarón. ¿Qué tipifica eso? Que cuando tú llevas el arca, la presencia de Dios en tu vida, el Señor te hace reverdecer, te revive, porque cuando estamos en el mundo estamos muertos, estamos secos, estamos podridos, porque eso es lo que estamos en el mundo, muertos y podridos. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú lo abrazas, cuando tú abrazas el evangelio, cuando tú le dices al Señor, cámbiame, Señor, tú empiezas a reverdecer como la vara de Aarón, empiezas a dar buen fruto. No te va a pasar como le pasó a Jesús cuando se acercó a la higuera, que se acercó a una higuera muy bonita, toda llena de hojas, pero no había fruto. Y la palabra dice que nosotros seremos conocidos por nuestros frutos. Hay muchos cristianos que solamente son hojas, pero no tienen fruto. La iglesia está llena de cristianos bonitos, parecen árbol de Navidad, por donde usted mira, alumbran, pero a ver, no tienen nada. El Señor está buscando frutos. La vara de Aarón salió con frutos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos muertos por nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero el hecho de haber abrazado, aceptado a Jesús, recibimos vida, la vida de Cristo. Eso fue lo que recibimos. Pasamos de muerte a vida eterna, hermano. ¿Sí están entendiendo eso? Oiga, fue algo maravilloso lo que Jesús hizo. Estábamos muertos, no teníamos opción, no teníamos salida, no teníamos nada. Esperar que nos llegara la muerte para mandarnos para el infierno. Pero el Señor nos sacó de allá, del hoyo cenagoso, y nos sentó con sus príncipes en los lugares celestiales. Cristo, la presencia de Cristo. Si usted no ama a Cristo, hermano, estamos mal. Pero no basta con amarlo de labios. Porque tal vez Abinadab, sí, ahí tengo el arca, sí, la tengo ahí por un ladito en la cocina, sí, la tengo en la sala. Pero mire la actitud de Obed-Edom. Fue la actitud de Obed-Edom lo que hizo que la gloria de Dios se derramara sobre su casa y todo lo que tenía prosperó. Mi pregunta es, ¿estás prosperando? ¿Estás avanzando? Porque Dios tiene bendiciones para todo el mundo. Para todos. Dios no hace excepción de personas. El problema es que no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Cristo pagó el precio en la cruz. Le dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero si no, hágase tu voluntad. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios así cada mañana?
Señor, quita la tentación, Señor, quítame los malos amigos, quítame las malas amistades, quítame las malas palabras, quítame la pereza, Señor, quítame la holgazanería, porque tenemos tiempo para todo, para ir de compras, para ir a la playa, para ver televisión, para jugar videojuegos, pero para leer la Biblia no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para todo. Llegamos cansados de una siesta de 4 horas, pero no le sacamos 10 minutos a la palabra. Pero sí le venimos reclamando a Dios, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, y ya nos enojamos con Dios. Mi pregunta, ¿usted le pide a su jefe aumento sin hacer nada? Le tiene que mostrar que puede y que le cuente ganas. Ah, no, es que yo soy de Colombia y auménteme. ¿Quién me va a aumentar? Demuéstreme que puede. Demuéstreme que tiene ganas, demuéstreme que está ágil. Pero si queremos a Dios, extorsionarlo. Deme. ¿Y qué le estamos dando? Le estamos dando amor, le estamos dando fidelidad, le estamos dando honra. Porque es que la bendición no solamente para mí, es para mi casa. Dice la palabra de Dios que toda la casa de Obed-edom fue bendecida. Los hijos de Obed-edom fueron bendecidos. Su esposa fueron bendecidos. Sus negocios fueron bendecidos. Sus animales fueron bendecidos. Sus cultivos fueron bendecidos. Todo fue bendecido. ¿Todo por qué? Porque hizo las cosas bien. Porque entendió el principio, puso a Cristo en primer lugar. Estás poniendo a Cristo en primer lugar. Porque la presencia está aquí. Tú tienes que llevarla para tu casa. Cristo no se queda aquí, Él se va con el que lo invite. Si usted cree que Cristo nos vamos y Él se queda aquí solo aburrido, no. Él se va con el que lo invite. Si usted le dice, Señor, acompáñame, claro, vamos para la casa del pastor. Vamos para la casa de William y Anita, de unos chinos bonitos. Vamos para la casa del Edward. ¿Lo estamos invitando? Ahora sí, lo invitamos, sí. Pero es agradable. El ambiente es agradable. Si hay buen trato, si hay buenas palabras, si hay respeto, si hay buen ambiente. Pregúntese, hermano. Entonces, Cristo nos hizo reverdecer. ¿Cómo vamos de tiempo? Los dos querubines, ya les dije que fueron labrados con cincel y martillo. ¿Qué tipifican? Que tipifican la cobertura, el cuidado del Todopoderoso, la presencia, la mano de Dios protegiéndote. Eso tipifican los dos querubines en tu vida, en tu casa. Miren lo que nos dice el Salmo 91, capítulo 5, 7. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la cobertura del Altísimo. Cuando tú invitas a Cristo a tu casa y tú dices, Señor, yo te voy a seguir, te voy a ser fiel, me voy a mantener fiel a tu palabra. Mire, hermano, le van a disparar y la bala llega aquí y se desvía y sigue. Va a pasar, hermano. No sé si han visto algunos videos que están montando ahorita en las redes, que los misiles, los misiles que están mandando del Líbano hacia Israel, en el aire van así, salen de aquí, y en el aire no se ve la figura, pero el misil hace así y se devuelve. Ahí se ven, hay varios videos. Búsquenlos en internet, verá. Búsquenlos, no les miento, los pueden mirar. Sale, pero no uno, cualquier cantidad de misiles y en el aire se devuelven. Son ángeles que Dios coloca. Son ángeles que Dios coloca. ¿Usted quiere estar bendecido? Hermano, abrace a Jesús, abrace a su familia. Señor, ayúdanos. Él es la luz del mundo. Él es la salvación de la humanidad. Deje de estar peleando, deje de estar pensando que Dios le va a quitar. Dios fue a darnos vida y vida en abundancia. Eso fue lo que vino Jesús, a traernos vida y vida en abundancia. Mire, no temerás del terror nocturno. Usted va a poder estar tranquilo, caminar tranquilo, que no le va a pasar nada. Van a haber ángeles a su alrededor, usted no los verán. Escuchaba un testimonio de un pastor brasilero, Ronnie. Me gusta mucho escucharlo al hombre, porque él es brasilero y habla medio español argentino, entonces suena hasta cómico como habla el hombre. Y en una ocasión lo iban a atracar, lo habían mandado a atracar para matarlo, y los atracadores no lo podían matar,
no, no, porque él siempre lo veían con unos hombres grandes. Entonces un día que se fue allá, llegó allá el que lo iba a matar, y el Espíritu Santo lo reargulló, lo libertó, y él cuenta que el asesino dijo, yo lo llevo tratando de matar hace 6 meses y no he podido matarlo, porque este siempre anda con dos escoltas grandes. Ando solo, a rato voy con mi mujer. Entonces dice, me dio tristeza porque yo, que soy el que oro, que ayuno, busco a Dios, no veo a los ángeles. Y el impío, el asesino, el drogadicto que anda para matarme, sí los ve. Usted no ve la presencia de Dios, pero hay presencia de Dios en su vida. Usted no ve los ángeles de Dios alrededor, pero ahí están. Aquí había una mujer, que era o es la jefe de mi esposa, que siempre que estábamos aquí en culto, ella veía ángeles aquí. Usted no los ve, pero aquí hay ángeles en el altar. Y en ocasiones encontramos hasta plumas, gracias, María. Crea, Dios nos guarda. ¿Qué más había cerca al arca del pacto? Ya vemos lo que había en el arca, lo que tipifica a Cristo para nosotros. Estaba el propiciatorio, era un plato de oro y allí colocaban la sangre del cordero para reconciliar al pueblo con Dios. La sangre de las víctimas, colocaban una porción de esa sangre dentro de ese platico y lo colocaban cerca al arca del pacto. Mire lo que nos dice ahora Romanos capítulo 3 versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué palabra tan hermosa. El Señor puso la sangre de Cristo en propiciación por tus pecados y por mis pecados, declarándonos justos, santos, perfectos, agradables delante de Dios. Hermanos, salgan esta mañana aquí con la convicción de que su casa va a ser una casa como la de Obed Edom, y vive Jehová en cuya presencia estos, que así como le pasó a Obed Edom, que en 3 meses fue bendecido, usted va a empezar a ver la bendición de su casa. Pero sáquelo del mundo, sáquelo del mundo. Dios no, dice la palabra que cualquiera que se hace amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Nosotros estamos en el mundo, nacimos en el mundo, vivimos en el mundo y vamos a morir aquí en el mundo, pero no pertenecemos del mundo. Porque no pudimos vivir en la luna, no podemos vivir bajo el agua, nos toca vivir aquí. El pecado está afuera, pero el pecado no entra a mi casa. El pecado te va a golpear, pero tú no le vas a abrir. Y vas a hacer que tu casa sea una casa como la de Obed Edom. Repose la presencia de Dios. Y ya no vas a tener problemas de que me falta, de que necesito, de que yo hago nada, porque el que va a hacer es Dios. Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te levanta, pero haga las cosas como Dios quiere hacerlas. Séptimo, las varas para transportarlas. Estas varas eran extraíbles y era la única forma de transportar este aparato o este objeto, era por medio de esas varas, y se portaban sobre los hombros. Se portaban así, no pueden llevar de ninguna otra forma. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevarla así hoy en día? Porque nosotros portamos la presencia de Dios. Cada vez que tú así predicas, cada vez que tú haces una visitación, vas y visitas a un enfermo, estás portando la presencia de Dios. Cuando yo oro aquí y la gente empieza a llorar, no soy yo que le estoy echando gas lacrimógeno, ni gas pimienta, sí, ni que tengo mal aliento. Uy, es que el pastor tiene un aliento que tumba a la gente. No, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Entonces, usted está llamado para llevar la presencia de Dios. Lleve la presencia de Dios sobre los hombros. Para llevar la presencia de Dios hay que caminar en santidad. Para llevar la presencia de Dios hay que caminar en obediencia. Para llevar la presencia de Dios tenemos que caminar en reverencia. Es la presencia de Dios, no es cualquier cosa. ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos estamos comportando como hijos de Dios o nos estamos comportando como paganos? Porque Abinadab servía en el templo, servía en el tabernáculo, sabía lo que tenía que hacer, mas nunca lo hizo. Obed Edom también servía en el tabernáculo, pero hizo lo que tenía que hacer y el resultado fue la bendición. La bendición es para el que obedece, hermano. La bendición es para el que hace las cosas. A Abinadab se le dio la oportunidad por 20 años y no hizo nada. 20 años, una vida. Y como
entró la presencia, así mismo salió. Con las mismas ollas viejas que tuvo Obededón, con esas mismas ollas viejas se quedó. Con las túnicas viejas y rotas, con esas mismas túnicas rotas y viejas se quedaron. Pero Obededón fue prosperado y bendecido en todo, hermano. Eso nos tiene que llevar a reflexionar que la bendición en esta vida no está en lo que yo trabajo, sino en la presencia de Dios. La bendición suya no está en esta vida para quién trabajas, sino para quién le sirves. ¿Le sirves a Dios o le sirves al mundo? Porque si tú le sirves al mundo, el mundo paga mal. El mundo paga mal, pero cuando tú le sirves a Dios, tú vives bien, tu casa vive bien. No vas a tener sobresaltos, no van a tener angustias, porque Dios te ayuda, Dios te bendice. Amén. Bueno, mis amados, vamos a orar en esta mañana.